Continúo. Con el permiso, señor presidente. Señor presidente, señores congresistas, muy agradecidos por esta oportunidad. Claro, como corresponde, nos indicaron que había limitaciones de tiempo, entonces hemos preparado la exposición sobre temas más importantes y tratándose del gremio de los maestros, los más controversiales. Y si sobre algo del tiempo que nos han indicado, tocaremos otros temas. Como pueden ver ustedes, de todas maneras, para una visión panorámica, la estructura de nuestra propuesta es la siguiente. El título primero está referido a las disposiciones generales. Contiene los capítulos primero, que se refiere al profesor, el capítulo segundo, de los principios y objetivos. El título segundo se refiere a las normas comunes aplicables al profesor, es el título más extenso. Se refiere al capítulo tercero de la formación profesional inicial, el capítulo cuarto de la formación continua del profesor, el capítulo quinto de los derechos, libertades y deberes, el capítulo sexto de la jornada laboral, el capítulo séptimo de la sindicalización y asociación, el capítulo octavo de la seguridad y bienestar social y el capítulo noveno de los estímulos y sanciones. El título tercero es la parte más importante desde el punto de vista del ejercicio profesional, está referido a la carrera pública del profesor. El capítulo décimo de los principios, objetivos y estructura, lo que consideramos que, a diferencia de normas anteriores, es importante que señalemos cuáles son los principios y objetivos de la carrera para sentar las bases del trabajo ético de los docentes. El capítulo undécimo es de la evaluación, el duodécimo del ingreso y ascensos en la carrera pública, el 13º de la jubilación y cese, el 14º de las remuneraciones, el 15º de la reasignación o permuta y el 16º del profesor cesante o jubilado. Nosotros consideramos, muy brevemente, que es importante que al legislar sobre los maestros del Perú, no nos olvidemos de aquellos que han sido maestros nuestros, maestros de generaciones anteriores, y no pueden, en una política de inclusión como se plantea, abandonarse a los maestros cesantes o jubilados en una norma que va a regir los destinos de los maestros. La siguiente. El título cuarto es del profesor del sector privado. En la medida de que, como ustedes comprenden, se ha avanzado, como explicaremos también más adelante, hacia el desarrollo del estatus profesional, entonces consideramos que también los profesores del sector privado, como en cualquier otra orden, deben garantizar algunos aspectos para el mejor ejercicio de la educación, porque hay que preocuparnos principalmente por los hijos de nuestro pueblo, los niños de nuestro país que participan en las instituciones educativas estatales, pero que también en las privadas debe haber un nivel, por supuesto, diferenciado de tratamiento, pero debe contemplarse la situación de los profesores del sector privado en una norma de esta naturaleza. El título quinto es de las disposiciones complementarias, transitorias y finales, que contiene los capítulos 18º, que son las disposiciones complementarias, y el capítulo 19º, disposiciones transitorias, que como muy bien conocen nuestros señores congresistas, tiene que ver con el proceso de adecuación al nuevo estatus jurídico en caso de aprobarse en una ley. Hay un elemento importante que creo que es preocupación de todos nosotros y es bueno que los maestros también lo expresemos. ¿Quiénes son nuestro objetivo? ¿A quién nos debemos? Para un maestro del Perú no es lo principal el aspecto de las remuneraciones, aunque obviamente como para todo profesional significa una recompensa justa a su trabajo. Para nosotros el tema es plantearnos el estatus profesional. Creo que ese es un elemento importante en el debate nacional que a veces, por discutir otros temas también importantes, se soslaya. El maestro debe ser considerado un educador profesional. ¿Cuál es el estatus propio que le corresponde? Eso es importante. Otro elemento es la política. El Estado debe considerar a los maestros como aliados para construir el futuro. ¿Y quiénes son el futuro? Justamente el patrimonio humano que tenemos en nuestro país, nuestros niños, los adolescentes. Hay que recordar que esta norma
incluyendo lo que ha propuesto el proyecto de reforma magisterial, el Ejecutivo, tiene que ver con la situación de los profesores de la educación básica, primaria, inicial, primaria y secundaria. Y por lo tanto, es un periodo etario de nuestros niños, un periodo de su desarrollo que necesita de mucho apoyo, no solo de los conocimientos, sino de los procesos afectivos, emocionales, de los valores, incluso su propio desarrollo somático. Ese es un elemento importante a considerarse. Como señalaba nuestro decano Encinas, el gran maestro peruano, el maestro de maestros, diríamos, estableció ese criterio sobre la valoración social que debe tener el maestro. Por eso todo proyecto cambio educativo se tiene que realizar con los maestros, nunca contra ellos. ¿Por qué una nueva ley del profesorado? Seguramente, como habrán escuchado al expositor anterior, hay problemas pues, que se dan ahora en la situación del Magisterio Nacional. Primero, se han establecido remuneraciones diferentes por el mismo trabajo. Profesores de una ley y de la otra ley hacen el mismo trabajo, pero reciben remuneraciones distintas. Eso no es una buena política laboral. Se les ha expropiado su carrera a los profesores de la ley del profesorado 24029. Es decir, ellos no tienen carrera, están en cero carrera. Y eso es una grave situación que obviamente sensibiliza a los maestros del Perú y los lleva pues a protestar con toda justicia. Se han desaparecido los derechos adquiridos por los profesores de la ley del profesorado. Hay muchas bonificaciones, especialmente del 30% que nos ocupará algún tiempo más adelante, y así muchos derechos que han sido desaparecidos verticalmente, sin un conversatorio, sin un trato directo, sin un diálogo adecuado. Se ha afectado profundamente, esto es lo más terrible, el clima institucional entre colegas, afectando, bueno, no solo que ya hay un problema cuando entre colegas de una carrera y la otra están confrontados, tienen diferencias en la institución educativa, sino que lamentablemente, aunque ellos no quisieran, esto trasciende a la situación de los niños y los adolescentes. Y eso es una situación que nos debe preocupar a todos nosotros, porque tal vez más allá de la intención de los legisladores al dar la ley de carrera pública magisterial, ellos no consideraron este elemento que se iba a producir. La postergación laboral, económica y de carrera para los maestros de la ley del profesorado, que se prolongaría por lo menos en 25 años. Yo he leído un documento del Ministerio de Educación en el que explican su propuesta. Ellos son más radicales que nosotros, dicen que recién en 30 años pasarían todos los maestros de la ley del profesorado a la ley de carrera pública. Y durante esos 30 años, esas 3 décadas, ¿por qué mantener congelado el sueldo? ¿Por qué quitarle sus derechos? ¿Por qué no promoverlo a los profesores de la carrera pública magisterial? Los maestros necesitamos una sola ley que nos unifique, que los maestros sientan que estamos trabajando en lo mismo, con los mismos derechos, y que dignifique y respete nuestros derechos adquiridos. Esa es la distribución por niveles. Si me permite, señor expositor, darle bienvenida a la congresista Luciana León por su presencia en la sesión. Muchas gracias, señor presidente. Esa es la distribución que hay actualmente de maestros en la ley del profesorado, que es la ley 24029, que como saben ustedes fue complementada con la ley 25212. La 24029 es de 1984 en el gobierno del arquitecto Fernando de Laúnde Terry, y la 25212 es en 1989-90 en el gobierno del doctor Alan García. Ahí tienen ustedes las cifras, como son detalles vamos a pasarlo para ganar tiempo. Esa es la distribución de niveles de los profesores en la ley de carrera pública magisterial. Como ven ustedes, hay 54.777 profesores en la carrera pública. ¿Podríamos regresar, por favor, para comparar nomás? Mientras que en la ley del profesorado hay 220.799 maestros. Entonces, observen la diferencia. ¿Cómo es? Ahí podemos evaluar qué impacto ha tenido la ley de carrera pública. Y es evidentemente un impacto mínimo, ¿no? La siguiente, por favor, una más. Y ahí pueden ver ustedes, porque hemos hecho otro desagregado, de los incorporados a la ley de la 29062.
Por nombramiento, o sea, profesores nuevos que ingresaron son 29.811. Y por traslado, que se supone los que ascendieron al segundo o tercer nivel en la nueva carrera, viniendo de la ley anterior, son 24.966. Lo que podríamos evaluar como impacto es cuántos profesores pasaron de la ley 24029 a la ley de carrera pública magisterial, y son esos, los 24.966, que es apenas el 10.24% de los 243.759 que habían en la ley anteriormente. A veces algunos dicen que no es el 10%, sino el 15%. Claro, si sumamos los dos, los nombrados y los trasladados, sí puede dar el 15%. Pero nosotros queremos referirnos a que de los profesores que estuvieron en la ley anterior, solo el 10%, redondeando, es el que pasó a la nueva ley. La siguiente, por favor. Por supuesto, nosotros hemos venido a presentar nuestras propuestas, como lo vamos a ir explicando más adelante, pero queremos de todas maneras señalar nuestro punto de vista sobre el proyecto de ley de reforma magisterial. En vez de resolver los problemas que ha causado la ley 29062, estamos convencidos que el proyecto va a agravar los problemas en vez de resolverlos. El proyecto de reforma magisterial elimina o disminuye los derechos adquiridos de los maestros. Por ejemplo, elimina la bonificación del 30% por preparación y evaluación de clases. Disminuye asignaciones por tiempo de servicio o por luto, por ponerlos más sensibles, ¿no? En realidad son muchos más. La siguiente, por favor. Si se considera la bonificación del 30%, ¿no?, que es un derecho actual, termina disminuyendo las remuneraciones tanto a los de la ley de profesorado como los de la carrera pública magisterial. Es decir, si nosotros pagáramos a los profesores actuales el 30%, por ejemplo, un profesor de 24 horas de la ley de profesorado actualmente recibe, para redondear, 1.200 soles. El 30% sería 400 soles. Debería estar ganando, porque se han pronunciado los jueces, se ha pronunciado el tribunal, servicio civil, servir, todos ellos se han pronunciado que se les debe pagar, hay sentencias, que se le debe pagar a los profesores que están en la ley de profesorado ese 30%. Entonces, si se les pagara como ordenan los jueces y la ley, un profesor actualmente de la ley de profesorado está ganando, de 24 horas está ganando, del primer nivel está ganando 1.200 soles. Pero si se respetara la ley, debiera estar ganando 1.600 soles. ¿Y cuánto ofrece para ellos la nueva ley de carrera? Está ofreciendo 1.243 soles. Es decir, mucho menos de lo que realmente debe ganar un profesor. Algo que también es muy sensible es, se degrada a los profesores. Un profesor de 40, 50 años que está con quinto nivel, en la ley del profesorado ahora lo bajan al segundo nivel. Y más adelante vamos a ver a qué porcentaje de la carrera es que lo degrada. La siguiente, por favor. Interrupción. Sí, señor presidente. No, aclararme el primer punto de que ustedes están considerando la bonificación del 30% y por esta razón disminuye el Sí, señor salario. presidente. Sí, con mucho gusto. ¿Actualmente se paga ese 30%? Se está pagando a un número más o menos de 2.500 profesores que han ido al Poder Judicial a reclamar como un derecho, y hay sentencias. También el Tribunal de Servicio Civil, Servir, también tiene más o menos 8.000, me corrige mi decano, ¿no es cierto?, profesores que están recibiendo, pero de esa manera. Y al resto no se les paga. ¿Por qué? Mi inquietud iba, disculpen, señores miembros de la comisión, mi inquietud era que pensábamos que en la exposición se estaba diciendo que se está pagando el 30% y con el nuevo proyecto de ley se les quita. Ese era el tema. Sí, muchas gracias por la observación, señor presidente. Entonces, procuraré ser más preciso. Lo que decíamos es que si se respetara la ley y se les pagara a los profesores, como se está pagando en esos 8.000 casos, ¿no es cierto?, un profesor del primer nivel de 24 horas de la ley de profesorado debía estar cobrando 1.600 soles. Debiera estar cobrando 1.600 soles. Yo le entendí, Sí, congresista Ceballos. yo le entendí en la diapositiva anterior, ¿no? Elimina o disminuye los derechos adquiridos de los maestros.
se elimina el 30% y disminuye la asignación por tiempo de servicio y por luto, ¿es así, no? Sí, dos ejemplos. Pero yo entiendo que el 30% es bonificación, Sí. no es sueldo. Ya, eh, déjeme el concepto primero, por favor. Ya, ahora, si es bonificación, ya, no se considera como parte del tiempo de servicio y por luto, solo se le paga de la remuneración. Entiendo que debe ser así. Una. Dos, para aclarar el tema, ¿ya? Dos, usted insiste en varias diapositivas de derechos adquiridos. Y yo he revisado jurisprudencia del Tribunal Constitucional y habla de que ya no hay derechos adquiridos. Tengamos cuidado con eso, es bastante peligroso. Ahora, es derecho adquirido en tanto y en cuanto la ley lo permita. Y usted nos insiste, hay una serie de acciones judiciales que el Poder Judicial lo ha respetado. Sí, es que hablamos de una ley vigente. Pero ¿qué pasa si en la propuesta, por ejemplo, que estamos contrastando de la llamada ley de reforma magisterial, ya no se habla del 30%, sino se habla del RIN? Y en el RIN ya se considera como parte de la remuneración el 30%. ¿De acuerdo? Entonces, ya no estaríamos hablando a futuro. Es por ello que la reiterada reclamación que hacen los miembros del magisterio hablan de un reconocimiento de pago. Pero un reconocimiento hasta hoy. Inclusive hasta lo han diferenciado, no hablan de un 30% continuo y permanente, dicen, ¿no es cierto? O sea, hablan el permanente, lo adeudado hasta el día de hoy. Pero si ese 30% va a ser considerado en la remuneración, en el fondo va a ser lo mismo. Dejemos ya ahora, sí, mi intervención creo que no ha sido lo más adecuada. Que continúe, señor expositor. Después Sí. va a haber la ronda de preguntas. Señor presidente, le pido por favor que continúe la exposición y al final las preguntas. Bien, de todas maneras, como fue planteada, tenemos que... sí. Claro, no habría ningún problema si el nuevo RIN contemplara ese 30%, pero no lo contempla. Más aún, la última disposición establece que se anula toda bonificación establecida anteriormente. Entonces, no es lo mismo. ¿Me permite continuar, señor presidente? Sí. La siguiente vista, por favor. ¿Cuáles son nuestras propuestas, no? Una primera cuestión esencial para nosotros es el estatus del profesor de educación básica. Quiero incidir de que el debate es sobre el profesor de educación básica, ¿no? Incluso aun cuando normativamente los colegas de los institutos superiores todavía están en la ley de profesorado, pero para efectos prácticos tampoco ya se les considera. Y bueno, y las nuevas normas que se plantean son para profesores de educación básica. Nosotros consideramos que el profesor de educación básica es el educador profesional. Pueden haber otros educadores, la sociedad misma es educadora, pero el educador profesional por excelencia es el profesor de educación básica. Y es muy importante esto porque, por supuesto, con mucha atención hemos escuchado algunos análisis y me permitiré comentarlo rápidamente. Cualquier profesional puede enseñar, pero cuidado, que no vaya a educación inicial. O sea, un matemático no puede enseñar en educación inicial, tampoco en primaria, en secundaria. Y ahí viene el problema, porque en secundaria también, secundaria es de 12 a 16 años. Y ustedes saben mucho mejor que yo que la UNICEF considera niños técnicamente hasta los 18 años. Y entonces, aquí está el tema que nosotros vemos, porque como educador profesional, y aquí corresponde, efectivamente la formación tiene que ver lo pedagógico y tiene que ver el dominio de los contenidos, de los conocimientos. No hay por qué contraponer desde la pedagogía con los contenidos. Yo mismo, permítame la primera persona, señor presidente, soy docente de didáctica de la matemática y lo primero que hago decirle a mis estudiantes es que cuanto más matemáticas sepamos, mejor vamos a enseñar, pero no es suficiente. No es suficiente porque un licenciado en matemática no puede ir a enseñar matemática inicial. No es suficiente. Más aún hay nuevas corrientes pedagógicas, ¿no? Como por ejemplo la corriente de la didáctica, del enfoque antropológico de la didáctica de la matemática que vienen trabajando los franceses actualmente, señala que no solo basta tener los conocimientos, es importante saber matemática, pero es necesario conocer la psicología del alumno. Y no solo la psicología en el sentido afectivo y el desarrollo, sino incluso la psicología del aprendizaje de la matemática. Y es importante los elementos afectivos.
No basta instruir, es importante formar. Y en secundaria también están en proceso de formación. Por eso se requiere un profesional de la pedagogía, un educador profesional, y nosotros proponemos ese concepto que no está en las leyes anteriores ni en la propuesta del gobierno. Se habla de profesionales de la educación, ¿sí? Un sociólogo de la educación es profesional de la educación, un psicólogo educativo es profesional de la educación, pero el profesional por excelencia es el educador profesional. Ojo, siempre tomando como referencia a la educación básica. Pero ahora, en la misma universidad, por supuesto, ¿quién mejor que un cirujano para enseñar cirugía, ¿no? Medicina? Pero hoy se le recomienda tomar cursos de didáctica universitaria, porque ya no es suficiente, incluso en la universidad, tener los conocimientos. Un segundo elemento de esta propuesta nuestra es que reconocer al maestro como educador profesional significa el reconocimiento en la valoración profesional y de especialización. Significa reconocer la consideración social y laboral, pero también, en contraparte, significa la responsabilidad social y profesional del propio maestro para estar a la altura de ese reconocimiento. Desde una posición de educadores, el tema de la evaluación, que es uno de los temas cruciales, ¿no? Siempre se ha querido presentar que los maestros, que el SUTE no quieren evaluación, etcétera, etcétera. Y quería hacer la precisión que en la ley del profesorado sí también está el término de evaluación. Incluso se plantean criterios en la 24029, pero obviamente eso es de hace 22, 23 años, hay que estar actualizando permanentemente. Sobre la evaluación desde una posición de educadores profesionales, con el concepto anterior, con criterios pedagógicos, técnicos, el Colegio de Profesores y el SUTE no nos oponemos a la evaluación docente. No solo no nos oponemos, sino que planteamos la necesidad de la evaluación, desarrollando lo consignado en la ley del profesorado y de acuerdo a las actualizaciones en pedagogía y en políticas educativas y magisteriales, y todo el capítulo 11 de nuestro proyecto, también me parece que le hemos alcanzado un ejemplar de nuestro proyecto, todo el capítulo 11 está referido a la evaluación, porque es un elemento importante. Una parte esencial de avance respecto a las leyes, porque nuestro gremio también, cuando hubo oportunidad, presentó los proyectos de ley para la 24029 y la 25212. No estuvimos al margen. La evaluación del desempeño docente para nosotros es una de las 12 evaluaciones, pero es la esencial. ¿Por qué? Porque está directamente relacionada con la práctica profesional y especializada en el aula. Está directamente relacionada con la necesidad de brindar mejor servicio a los hijos del pueblo. Porque pueden haber profesores que conozcan mucho sus contenidos. Yo mismo tenía un profesor en primero de secundaria en Huari, que lo admirábamos mucho, disculpen la familiaridad, el término familiar, con permiso de ustedes, decíamos, pucha, que ese profe tira cualquier cantidad. ¿Y por qué? No le entendemos, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un tema de que cómo el profesor trabaja en el aula, cómo trabaja con sus alumnos. Eso es desempeño docente, como nosotros y otros también lo consideran, y para nosotros es esencial eso, evaluar eso. La evaluación del desempeño docente es para nosotros una obligación profesional y moral con nuestros alumnos. La pedagogía recomienda que la mejor evaluación sea de proceso, en este caso del proceso de enseñanza-aprendizaje, y por eso que es esencial para nosotros este tipo de evaluación. La evaluación del desempeño docente, para algunas variaciones, si un docente sale desaprobado, que es un temor, ¿no es cierto?, consideramos la mejor combinación de los siguientes criterios. ¿Cómo tratar a ese profesor que sale desaprobado? No podemos, pues, si sale un alumno desaprobado, no lo vamos a expulsar del colegio. Habrá que plantearles recuperaciones, reactualizaciones. Y con un criterio pedagógico, nosotros consideramos que hay que combinar adecuadamente, primero, el criterio de que la evaluación pedagógica nunca es punitiva. Es para mejorar los procesos. Se deben considerar los intereses y derechos de nuestros alumnos y los del profesor. También se debe considerar el contexto social, económico y el sistema de formación docente inicial y continua. ¿Qué sucede si un profesor desaprueba?
Si el profesor obtiene resultados deficientes en esta evaluación, la del desempeño en el aula, el Estado obligatoriamente le debe ofrecer y monitorear estudios de recalificación pedagógica por 2 semestres o 1 año sucesivos en instituciones formadoras de profesores o en programas establecidos para ese efecto en convenio con el Ministerio de Educación o gobiernos regionales. En caso de no certificar, es decir, el Estado le paga esos cursos al profesor, monitorea sus estudios y después de eso el profesor no aprueba esa recalificación. Es la parte más peleaguda, digamos, pero el gremio lo ha asumido con criterios pedagógicos, ¿no es cierto? ¿Qué sucede en ese caso? El profesor será destacado a un cargo de apoyo administrativo o pedagógico que no implique responsabilidades de enseñanza directa, manteniendo su remuneración y nivel hasta que solicite y apruebe en la UGEL una evaluación de recalificación. Eso significa de que si le dio las oportunidades, se le financió el estudio y no funciona, la responsabilidad ya queda a cargo del profesor, porque el momento que él resuelva eso, puede solicitar una nueva evaluación para una recalificación y poder volver a las aulas. También consideramos otro tipo de evaluación, que es la evaluación para el ingreso y promoción del profesor a los niveles de la carrera o para ocupar cargos en las diferentes áreas del desempeño profesional. Es principalmente externa y sumativa, es voluntaria y se realiza en las diferentes instancias de gestión educativa. No entro en los detalles porque planteamos criterios, todas esas cosas, y están en ese capítulo 11 que hemos mencionado, y le hemos entregado un ejemplar del proyecto integral de la ley. Para el ascenso, es decir, va a ser así porque si fuera obligatorio tendrían que ascender a todos los que aprueban y se presenten, ¿no? Ese es el tema. Respecto a los niveles de la carrera pública magisterial, nos ratificamos en la necesidad de mantener los 5 niveles que están contemplados tanto en la ley del profesorado como en la ley de carrera pública. 20 años para llegar al nivel 5º es el mínimo posible, no es el tope como se plantea en el proyecto de reforma magisterial, no es el tope, sino es el mínimo. Quiere decir que un profesor podría llegar al 5º nivel, no en 20 años, podría llegar en 25, en 30, 35, dependiendo de las evaluaciones. Entonces no es que automáticamente avanza, ¿no? Porque si no aprueban las evaluaciones de ascenso se van a ir quedando, se van a ir quedando. Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta. Por eso el de los 8 niveles nos parece una exageración. Y quiero dejar constancia que una carrera de cierto nivel en nuestro país, y ha sido mencionado en la parte anterior de hoy día, es por ejemplo la de los docentes universitarios. Solo tiene 3 niveles: auxiliar, asociado, principal. Porque incluso el jefe de práctica no es considerado parte de la carrera del docente universitario. Entonces no es el tema de poner una ampulosidad de niveles, que después vamos a ver, más bien parece que es producto del codo de nuestro ministro de Economía y no de un afán de apoyar el desarrollo docente. Por ejemplo, para el proyecto de reforma magisterial, si consideramos que la permanencia en cada nivel es un periodo mínimo, entonces tendríamos maestros, si fuera el caso, ascendiendo al 8º nivel a los 90 años. Y no estoy exagerando. Un profesor que está actualmente en el 5º nivel de la carrera, de la ley del profesorado, que está en los 40, 50 años en promedio, lo van a bajar al 2º nivel. Y si ese profesor va a tener que volver a concursar para ascender hasta el 8º nivel, ¿no es cierto? Sumemos. Va a estar en los 80, 90 años teóricamente, ¿no? Porque en la práctica probablemente no. Ese es el tema, ¿no? Entonces tendríamos maestros, si fuera el caso, ascendiendo al 8º nivel a los 90 años, particularmente los profesores que del 5º nivel, o sea, la 24029, que tiene un promedio de 50, 40 años, que serían degradados al 2º nivel para empezar de nuevo su carrera. No es justo que se rebaje los niveles de los docentes como propone el proyecto de reforma magisterial. Los derechos adquiridos son irrenunciables. El rechazo de los maestros ante este despropósito es justificado. Es un despropósito realmente. El caso de un profesor de la ley del profesorado del 5º nivel, de 5 que tiene su carrera, está en el 100% de su carrera. Y si es degradado al 2º nivel de 8 niveles,
lo van a bajar al 25% en la nueva carrera. También afecta a los profesores de la carrera, pese a que los ascienden, en el fondo los descienden. También afecta a los comprendidos en la carrera pública magisterial, que del quinto nivel de su actual carrera de 5 años, o sea, el 100% actualmente de su carrera, se los asciende, degradándolos al sexto nivel. Y el sexto nivel va a ser el 75% de su carrera. O sea que a ellos también los rebajan. Y no solo está el tema de las remuneraciones, sino de la autovaloración, de la autoestima, de la imagen ante sus alumnos, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestros colegas dirigentes recurren a una figura muy didáctica. Ellos dicen, ¿qué pasaría si se establece una nueva carrera para los militares y a un general le dicen, no, con la nueva usted tiene que empezar ahora desde capitán o desde teniente? Nuestra propuesta, elaborada por el SUTE, señala que los profesores de ambas carreras, al darse la unificación, deben mantener los niveles que hubieran alcanzado en sus respectivas leyes, porque lo que queremos es unificar a los maestros. Las remuneraciones serán igualadas gradualmente, no se trata de que automáticamente se igualen las remuneraciones, por supuesto serán igualando gradualmente y considerando las evaluaciones de por medio. Según nuestra propuesta, ¿cómo quedarían los profesores en la carrera unificada? Ahí tenemos, en el primer nivel quedarían los colegas del primer nivel de la 24029, más o menos 20.500, y los del primer nivel de la nueva carrera, que son 29.800. Observen que van todavía por ahí ya van ya 50.322 maestros. En el segundo nivel estarían los del segundo nivel de la 24029, que son 118.000, ahí está el grueso, y del segundo nivel de la 29062, que solo tiene 1.173 profesores. Y aquí también pueden ir viendo el impacto de cuántos pasaron a la nueva carrera y por qué tan pocos, ¿no? Los del tercer nivel, de las dos respectivas leyes, la anterior 47.225 y la nueva 18.880. Y ahí pueden ver que no hay la pirámide en la nueva carrera pública magisterial. Hay más en el tercer nivel. ¿No es cierto? Eso no es una pirámide, ¿no? La siguiente, por favor. En el cuarto nivel, los de la 24029 serían 10.600 y los de la 29062, 4.000. En el quinto nivel de la anterior carrera, 6.508 y de la nueva, 419. Ese hace un total de 256.018 maestros, 250.000 de maestros. Ojo, son solo los profesores nombrados. Ahí no se están considerando los profesores contratados. Señor presidente, nuestra propuesta, aprovecho para decir, considera también la situación de los profesores contratados. Tampoco se considera en la propuesta del Ejecutivo la situación de los auxiliares de educación. Quedan en el limbo. Nosotros consideramos que sí se debe normar, también ustedes encontrarán en nuestra propuesta, las normas correspondientes para resolver el estatus de los auxiliares de educación. La siguiente, por favor. Otro tema importante que se ha debatido bastante es la participación del gremio en las evaluaciones, ¿no? Nuestra propuesta defiende la participación del gremio en las comisiones de evaluación y o concurso. Primero, porque reivindicamos con todo derecho nuestro estatus de educadores profesionales. Tenemos el criterio de la idoneidad. Claro, en toda profesión hay buenos profesionales, hay regulares profesionales, y no hay, bueno, también hay de los otros que no son tan buenos profesionales, pero la identidad de una orden, de una profesión, está dada por los dos primeros, no por los últimos. Y desde ese punto de vista nosotros reivindicamos que los profesores, y en eso se preocupan actualmente los dirigentes, no hay ningún dirigente actual en el SUTE que sea sin título pedagógico, como sí había en otras oportunidades, que son procesos también históricos, son dirigentes que van estudiando su maestría, algunos ya los tienen, y entonces, igual en la base, los maestros ahora, muchos tienen maestría, claro que habría que evaluar esas maestrías, pero las tienen. Entonces, en esas consideraciones, sí, los maestros son educadores profesionales, le corresponde pues participar con sus representantes en los procesos de evaluación. Un segundo criterio para defender esto está referido al hecho de garantizar, en calidad de fiscalizadores,
los aspectos que corresponden, por ejemplo, la integridad, que como ustedes saben, integridad es antónimo de corrupción, el tema de la transparencia, el tema de la idoneidad en los procesos y finalmente, con todo derecho de representación, el que los docentes, representantes del gremio, ¿no es cierto?, defiendan, no clientelistamente, no, sino defiendan los derechos de acuerdo a lo que le corresponde a la ley a los profesores. Este es un hecho sumamente importante, señor presidente. Y la preocupación de que el representante gremial pueda tener mayoría no es así, porque en nuestra propuesta nosotros proponemos primero que el director de la institución educativa, por ejemplo, en el caso de la evaluación para desempeño docente, el director de la institución educativa debe ser miembro de esa comisión. El subdirector del nivel, si van a evaluar profesores de primaria, el subdirector de primaria, etcétera, debe ser miembro de ese nivel. Actualmente, según la Ley General de Educación, existen comisiones académicas en las instituciones educativas. También un representante de esa comisión académica debe integrar. Y el cuarto recién es el representante del gremio. Entonces, su poder de decisión, hablando en términos porcentuales, pues es el 25%. Y si se integrara un padre de familia, todavía se reduce mucho más. Entonces, no hay por qué tomar ese temor de que los maestros, los dirigentes gremiales van a manejar los procesos. Otro elemento importante, ya que no sé cómo estamos de tiempo, señor presidente, usted... Se ha superado el tiempo previsto. Bien. Entonces, de mi parte, señor presidente, bueno, hemos procurado explicar los temas más cruciales. Solo quisiera culminar señalando que hay pues en este momento un proceso de huelga, no voy a hacer un panegírico de eso, no es el tema de esta reunión, pero es bueno señalarlo. Yo creo que hay dos elementos ahí, señor presidente, me permito sugerir a tan distinguidos congresistas. Hay dos elementos. Uno, que es el aspecto económico, que es el principal. Que eso, como ustedes saben, se puede establecer las normas, las escalas, pero eso no se resuelve desde el Congreso. Eso se resuelve con un decreto supremo. Y entonces, el Ministerio de Economía, el Presidente de la República y la Ministra de Educación deben resolver eso cuanto antes con el gremio. Porque yo opino, no soy dirigente gremial en este caso, yo opino que eso permitiría desentrabar el proceso de la huelga porque probablemente la discusión de la ley con necesidad incluso importante podría prolongarse. Y entonces el proceso de la huelga no debe depender de la discusión de la ley, debe depender de la cuestión económica, es mi modesta sugerencia, y ojalá usted intervenga, señor presidente, interponga sus buenos oficios para que se dé una salida pronta de esa manera. Muchas gracias por la atención. Señor presidente, muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias a todos los congresistas y gracias a usted también.